Ahora veremos cómo podemos desarrollar el cálculo de la condensación parcial y flash isotérmico para cuando tenemos un sistema formado por más de dos componentes, es decir, multicomponente. Y entonces no podremos aplicar el método gráfico que hemos visto. Lo que hacemos es nuevamente partir de este esquema del separador de una corriente de alimentación con dos corrientes, una líquida y una vapor en equilibrio. Lo que hacemos es recordar rápidamente, también ya lo vimos para sistemas de dos componentes o el método gráfico donde desarrollamos este balance total. F va a ser igual a V más L. Por componente nos quedaría de esta manera y reordenando para ZI, ya lo habíamos visto antes, además introduciendo el concepto de fracción vaporizada, llegaremos a la expresión que antes utilizamos para o presentamos para el método gráfico de un sistema binario. Continuando, el balance de materia y dejarlo en función o en términos de fracción vaporizada, se introduce entonces lo que es fracción vaporizada. Vamos a resolver también el balance total como lo hicimos antes, donde L es igual a F menos V, pero bueno, aquí lo que se hace es colocar esta expresión en términos de fracción vaporizada y entonces L entre F de esta expresión va a ser igual a 1 menos fracción vaporizada que se introduce en esta parte de la expresión del balance de materia, quedando esta expresión, que antes también ya la teníamos. Entonces, esta expresión, junto con la relación de equilibrio, vean que ahora, como no estamos o no vamos a utilizar un diagrama composición-composición, requerimos ahora la constante de equilibrio, insertarla y resolverla de manera simultánea con el balance de materia. Esta es la relación de equilibrio que si de esta obtenemos YI en términos de XY, sería este el resultado. Este resultado lo vamos a sustituir en este balance y sustituimos YI en términos de XY. De tal manera que entonces ZI va a ser igual a fracción vaporizada por YI, pero que vale KI por XI, más el término que resulta y se mantiene. Si reordenamos esta expresión de tal manera que si vemos términos que son semejantes, en el caso de XI que es semejante, se factoriza y entonces nos quedaría XI que multiplica a todo o a estos dos términos. Lo que hacemos es resolver el XI y tendríamos esta expresión despejando XI de esta ecuación. Reordenamos esta ecuación de tal manera que tendríamos fracción vaporizada en este término y aquí está también. Lo que se hace es factorizarla y llegar a la expresión de XI en función de fracción vaporizada, pero ya con relaciones de equilibrio. Es decir, ya estamos considerando el equilibrio de fases. Continuando con el análisis, como ya conocemos a XI en términos de la fracción vaporizada y también de la constante de equilibrio, entonces YI a partir de esta expresión, sustituyendo el resultado que antes obtuvimos para XI en esta parte, resultaría la siguiente expresión para YI en términos de la constante de equilibrio y de la fracción vaporizada. Vean que en esta parte se requieren valores de las composiciones de la alimentación, pero sin problemas. En un caso de resolución de una etapa de equilibrio, siempre se tiene que conocer la composición de la alimentación.
Por tanto, las zetas y se conocen. Ahora, también vamos a resolver y hacer cumplir las siguientes expresiones, que son sumatorias de las composiciones, y en este caso de fracciones molares, de cada una de las corrientes que intervienen en el proceso de separación a una sola etapa. De tal manera que la sumatoria de todas las fracciones molares de la alimentación, las zetas y, deben de ser igual a la unidad. También para la fase vapor, todas las yes y deben de sumar la unidad. También para la fase líquida deben de sumar la unidad. A estas ecuaciones se les conoce como restricción de sumatorias de fracciones molares. Ahora, como todas son iguales a 1, entonces esta sumatoria que es igual a 1 va a ser igual a esta y también va a ser igual a esta otra, porque todas valen la unidad. De tal manera que podemos escribir la siguiente ecuación. Las sumatorias son iguales porque todas son iguales a 1. Ahora, para hacer cumplir estas ecuaciones o estas, la que no tendría sentido porque ya se cumple sería la sumatoria de las zetas y, porque todo se conoce de la alimentación. De tal manera que, por ejemplo, si hacemos cumplir esta sumatoria en donde las fracciones molares de la fase vapor sean iguales a 1, entonces por esta expresión Y vale, en términos de fracción vaporizada y de la constante de equilibrio, esta expresión la sustituimos en esta parte de la sumatoria para obtener que esta sumatoria de las yes y, que también son igual a esta expresión, esta sumatoria debe de ser igual a la unidad. También la sumatoria de la xy o de las xy deben de ser igual a la unidad, pero la xy en términos de fracción vaporizada, dada por esta expresión, también la sustituimos en esta sumatoria para resultar la siguiente expresión: la sumatoria de todo este término. Esto o la sumatoria va desde el componente 1 hasta el componente c. Y hay otra posibilidad de hacer cumplir restricciones de suma de las fracciones molares. Si de esta expresión tomamos la igualdad que tendríamos aquí de que la sumatoria de las yes y debe de ser igual a la de las xy, la tomamos, reordenamos esta ecuación de tal manera que este término permanece y este pasa del otro lado con signo contrario. Ahora, la y y la xy las vamos a poner en términos de fracción vaporizada y la constante de equilibrio. Antes de ello, vean que y de esta expresión, que es exactamente la que está acá, pero vamos a colocarla en términos de las xy, entonces y, la que aparece aquí, va a ser igual a xy por ki. De la ecuación que antes obtuvimos, lo que hacemos es seguir manipulándola matemáticamente, de tal manera que la podemos expresar de esta forma una vez que la sumatoria aplica tanto a este término menos este otro término. Ahora, de esta expresión, vean que tendríamos un factor común xy, factorizamos y entonces nos quedaría esta expresión, la sumatoria de xy que multiplica a ki menos 1 debe de ser igual a 0. Ahora, xy la vamos a sustituir en términos
de fracción vaporizada. Esta expresión, que antes ya la obtuvimos, la insertamos aquí para que lleguemos a la expresión siguiente. La sumatoria de ZI que multiplica a KI menos 1 entre 1 más fracción vaporizada por KI menos 1 debe de ser igual a 0. A esta expresión se le conoce como ecuación de Rutherford-Rice, recordando que se obtuvo de esta igualdad de las restricciones de sumatoria de fracciones molares. Esta ecuación de Rutherford-Rice, junto con las que se obtuvieron también a partir de hacer cumplir esta restricción de sumatoria igual a la unidad o esta otra igual a la unidad, corresponden a el criterio que debe de cumplirse en la separación de flash o separación de una sola etapa. Pero mencionar que solamente una de ellas se debe de hacer cumplir. Las demás son equivalentes. Es decir, que si yo quiero resolver una separación de un flash, tendré que solamente hacer cumplir esta expresión, por ejemplo, nada más. O bien hacer cumplir esta otra. O bien utilizar la ecuación de Rutherford-Rice. Es decir, no las tres de manera simultánea. Con una, las demás también se cumplen. Solo que la sugerencia es que numéricamente, a la hora de hacer cumplir esta ecuación de Rutherford-Rice, numéricamente es más estable. Por ejemplo, en esta gráfica se presenta la ecuación de Rutherford-Rice, que es el criterio del equilibrio de un separador a una etapa. Se grafica fracción vaporizada en el eje X y en el eje Y a la función conocida como f de phi, que no es más que esta sumatoria que debe de ser igual a 0. Entonces f de phi es esta sumatoria, y tendríamos que buscar, por ejemplo, a cierta temperatura y presión del tambor de separación y para ciertas condiciones de la alimentación, tendríamos que hallar la raíz para fracción vaporizada, que de acuerdo a esta gráfica tendríamos que ubicarla exactamente en este punto donde f de phi es igual a 0. De tal manera que matemáticamente la ecuación de Rutherford-Rice es más estable para hallar la raíz que haga 0 a f de phi y entonces hallar el valor de fracción vaporizada. La expresión que vamos a utilizar como criterio del equilibrio de fases, o más bien como criterio para diseñar una operación de flash o de una etapa, es esta expresión de Rutherford-Rice. En la siguiente tabla presentamos el procedimiento para resolver un flash isotérmico utilizando la ecuación de Rutherford-Rice cuando las constantes del equilibrio son independientes de la composición, es decir, que son función exclusiva de la temperatura y presión. Entonces estamos hablando de que la constante de equilibrio es a partir de la ley de Raoult. Lo que se hace es especificar todo de la alimentación, la temperatura, la presión de la alimentación, el flujo y las composiciones. Además, también se especifica la temperatura y presión del tambor de separación. Aquí se etiquetan como la temperatura y presión de la fase vapor que sale del separador. De acuerdo a los pasos que se siguen, haremos lo siguiente. Si conocemos temperatura y presión UV, por igualdad de
temperatura y presión de las corrientes que están en equilibrio, entonces la temperatura del líquido y su presión serán las mismas que las del vapor. Después, a esta temperatura y a esta presión, lo que hacemos es calcular las constantes de equilibrio de la ley de Raoult. Estos valores serían conocidos entonces por la ley de Raoult. Las zetas y se conocen y la única variable a hallar sería fracción vaporizada. Esta es la ecuación de Raths-Rice, que la hacemos f de phi. Esta sumatoria debe de ser igual a 0. Numéricamente hallamos su valor. Por cualquier método numérico tendríamos que elegir alguno para hallar la raíz de una sola ecuación que es no lineal. Puede ser Newton-Raphson, puede ser el método de la secante, el que ustedes elijan. Después de haber resuelto para fracción vaporizada, lo que hacemos es hallar V, que va a ser igual a F por fracción vaporizada. Después utilizamos las expresiones que hemos desarrollado, por ejemplo, para resolver las composiciones de la fase líquida. Una vez que conocemos ya fracción vaporizada, sustituimos su valor y hallamos las composiciones del líquido, también las del vapor, por esta expresión. En el paso 7 calcularemos el flujo de la fase líquida por el balance global de materia y calcular Q a partir de un balance de energía. Y estos serían los pasos para resolver una operación de Flash cuando la constante de equilibrio solamente es función de la temperatura y de la presión. El problema más tedioso sería resolver esta ecuación numéricamente para el valor de fracción vaporizada que haga cumplir esta ecuación sea igual a 0. Vamos a ver cómo podemos evaluar la operación de Flash isotérmico cuando los valores de las constantes de equilibrio son función de la composición. Desde luego, esto sugiere cálculos rigurosos. Vamos a ver entonces cómo evaluarlo y lo vamos a hacer mediante este algoritmo. Iniciamos los cálculos fijando todo de la alimentación. También se fija la temperatura y presión de la cámara de separación, que está en equilibrio. Con la temperatura y presión del equilibrio evaluamos las constantes de cada componente a partir de la ley de Raoult. Después suponemos una fracción vaporizada que debe de estar entre valores de 0 y 1 y un buen valor sería de 0.5. Después, conociendo fracción vaporizada que es supuesta y las constantes del equilibrio, evaluamos las composiciones de la fase líquida y de la fase vapor en equilibrio mediante las expresiones que hemos desarrollado y que están en función de fracción vaporizada y constantes de equilibrio. Una vez que tenemos las composiciones, a la temperatura y presión del equilibrio, evaluamos con la ecuación de estado tanto coeficiente de fugacidad del vapor como de líquido de cada componente. Y también evaluamos las constantes del equilibrio dada por esta formulación. Una vez que tenemos o conocemos la constante de equilibrio y todo lo demás, resolvemos la ecuación de Raths-Rice para hallar la raíz y el nuevo valor para fracción vaporizada que la vamos a etiquetar como cal. Después de tener esta fracción vaporizada, recalculamos las
fracciones molares de ambas fases, que las vamos a etiquetar como superíndice n de nuevas. Normalizamos si es necesario. Ahora, ¿a qué nos referimos con normalizar tanto en esta parte como en esta otra? ¿Qué pasa si a la hora de evaluar estas sobrepasa la sumatoria a la unidad? Tendríamos que ajustar a que esa sumatoria sea 1. Y entonces decimos que, por ejemplo, una composición del componente y normalizada es hacerla igual a dividir el valor actual de esa fracción entre la sumatoria de todas las fracciones. De esta manera normalizamos y hacemos o ajustamos que la sumatoria sea igual a la unidad. Vamos entonces en esta parte. Una vez que ya tendríamos estos valores nuevos, es preguntar y ver y comparar si son iguales las composiciones nuevas con calculadas. Si son iguales, entonces procederemos a nuevamente establecer si las fracciones vaporizadas supuesta y calculada son iguales. Bueno, primero vamos a ver la opción de no. Si es que estas no son iguales, entonces regresamos a evaluar nuevamente los coeficientes de fugacidad y las constantes del equilibrio mediante la ecuación de estado, tomando que las composiciones calculadas van a ser las últimas que evaluamos y que son las nuevas. Con estos valores, nuevamente hacemos el cálculo de todo esto hasta que se cumpla que estas sean iguales. Ya habíamos comentado también que ahora es comparar si son iguales fracciones vaporizadas, supuesta y calculadas. Si es que no son iguales, entonces vamos a regresar a calcular también las constantes de equilibrio tomando estas composiciones, las nuevas como las calculadas, para reiniciar y con este valor supuesto también ingresar a calcular la ecuación de Rutherford-Rice hasta que se cumpla esta igualdad. Si es que se cumple, entonces terminamos cálculos y la fracción vaporizada calculada es la final o la correcta, y también las composiciones nuevas, tanto de la fase líquida como de vapor, son las correctas. Desde luego, como observamos en este algoritmo, requiere de operaciones de sustitución o iterativas, pero no hay de otra. Los cálculos se vuelven tediosos, pero esta es la forma de hacerlo de manera rigurosa. Recordamos la definición tanto de punto de rocío y punto de burbuja. Suponemos un sistema el cual se encuentra como líquido y es un líquido comprimido. Este sistema está formado por C componentes. Este es un líquido comprimido. Lo que hacemos es considerar que adicionamos calor al sistema o energía en forma de calor a presión constante, por ejemplo, a presión atmosférica. Si adicionamos calor, desde luego su temperatura va a aumentar, va a variar, de tal manera que vamos a llegar a un punto en el cual empieza la ebullición, es decir, que este líquido estará saturado y la saturación
es aquella temperatura a la cual se forma la primer burbuja de vapor. Decimos entonces que está como líquido saturado. Seguimos adicionando energía de tal manera que ahora parte de ese líquido se ha vaporizado. Estaremos en la condición de el equilibrio líquido-vapor a la presión constante pero a diferente temperatura. De tal manera que seguimos adicionando energía en forma de calor y llegamos al punto donde todo el líquido se ha vaporizado y la temperatura a la cual sucede toda la vaporización y existe solamente una gota de líquido, decimos que es vapor saturado. Seguimos calentando para llegar a la condición de vapor sobrecalentado. Todo esto ha sido a presión constante y la temperatura ha cambiado. Decimos que también el proceso puede ser a presión constante. Cuando la temperatura es constante y se llega a la condición de líquido saturado, entonces la presión se conoce como punto de burbuja. La condición de vapor saturado será cuando la presión sea tal que esté solamente esta gota de líquido con este vapor saturado. Sucederá a presión conocida como del punto de rocío. Mientras que si la presión es constante, entonces la condición de líquido saturado será temperatura de burbuja, mientras que la de vapor saturado se conoce como temperatura de rocío. Entonces, las condiciones del punto de burbuja es cuando se tiene líquido saturado en presencia de una burbuja de vapor y están en equilibrio de fases líquido-vapor. Mientras que el punto de rocío es cuando existe vapor en equilibrio con solamente una gota de líquido. La temperatura de burbuja para un sistema multicomponente es diferente a la temperatura de rocío. Lo mismo sucede con el valor de la presión. La presión del punto de rocío es diferente a la presión de punto de burbuja. No sucede así cuando hablamos de un solo componente. Para un solo componente nos referimos a la temperatura de ebullición de ese componente, que si lo hacemos con el concepto de punto de rocío y burbuja, para un componente puro, la temperatura de burbuja es exactamente igual a la temperatura de rocío, conocida como temperatura de ebullición. En los siguientes diagramas de fase, por ejemplo el primero, que es un diagrama presión-composición-composición del sistema binario dietil éter tetraclorometano a 25 grados centígrados, es decir, esa temperatura constante. En este diagrama de fases, la parte o zona que aparece aquí es de líquido y como está fuera del equilibrio es líquido comprimido, mientras que esta curva en negro corresponde a la saturación, es decir, sería líquido saturado y corresponde a la curva de punto de burbuja, mientras que del otro lado, en esta zona, tendríamos vapor sobrecalentado y a lo largo de esta curva corresponde a la condición de vapor saturado, también conocida como curva del punto de
rocío, mientras que toda la zona que está entre la curva de burbuja y de rocío existe equilibrio de fases líquido-vapor. Si vamos ahora a un diagrama temperatura XY, por ejemplo, del sistema binario dietiléter tolueno a 760 milímetros de mercurio, es decir, que la presión es constante, vean que las zonas cambian. Sin embargo, toda esta corresponde a vapor sobrecalentado. Esta será la de vapor saturado o curva del punto de rocío, mientras que la inferior corresponde a líquido saturado o curva de punto de burbuja. Y toda esta zona corresponde a líquido comprimido. Vamos a desarrollar los criterios tanto del punto de rocío como de burbuja. Iniciaremos con el punto de burbuja y lo que hacemos es anotar las características del punto de burbuja. Es un líquido saturado, formación de la primera burbuja de vapor. Por tanto, el líquido está en equilibrio con este vapor. Vamos a partir de la ecuación de Rutherford-Rice y para este caso del punto de burbuja se tiene líquido saturado y solamente una burbuja de vapor, de tal manera que de vapor no tenemos nada, solamente esa burbuja, de tal manera que V es igual a 0. Por tanto, con este valor de 0, fracción vaporizada también vale 0 a partir de su definición. Con este valor de fracción vaporizada igual a 0, insertamos este valor en la ecuación de Rutherford-Rice para llegar a la expresión siguiente. Lo que hacemos es simplificar y llegar al criterio del punto de burbuja. Para llegar a la expresión final del criterio del punto de burbuja, la ecuación la manipulamos de tal manera que la expresamos de acuerdo a esta expresión, la sumatoria de ZI por KI menos la sumatoria de ZI. Recordando que esta sumatoria debe de ser igual a la unidad, de tal manera que esta sumatoria debería de ser igual a 1, pues el 1 que está aquí pasa del otro lado de la ecuación. Esta expresión es el criterio de punto de burbuja, pero veamos, ¿qué es lo que pasa? Si todo el sistema es líquido y es líquido saturado, entonces la composición de la alimentación va a ser exactamente igual a las XI, porque todo es líquido, es decir, que la alimentación es líquido y es líquido saturado. Con esta igualdad la sustituimos en esta expresión y entonces ahora sí hemos llegado al criterio del punto de burbuja, que establece que la sumatoria de XI por la constante de equilibrio I debe de ser igual a la unidad. Haciendo cumplir este criterio, entonces estamos resolviendo un punto de burbuja. Ahora, vamos al punto de rocío. Antes de eso, esta expresión es válida no importando la formulación de la constante de el equilibrio. Puede ser a partir de la ley de Raoult, a partir de la ley de Raoult modificada, a partir de cualquier formulación de la constante del equilibrio. Continuamos con el punto de rocío. La característica del sistema es que es un vapor saturado, formación de la primer gota de líquido. Por tanto, hay equilibrio de fases. Líquido-vapor. También utilizamos la ecuación de Rutherford-Rice, pero ahora veamos, como todo es vapor, entonces V
debe de ser igual a F, es decir, no hay nada de líquido, solamente una gotita. Con esto, la fracción vaporizada, a partir de su definición, sería igual a la unidad. Una vez que V es igual a F y F entre F es la unidad. Este 1 lo sustituimos en la ecuación de Rutherford-Rice, que nos da esta expresión, la cual simplificamos y nos quedaría de esta manera una vez que este 1 con este menos 1 se elimina. Esta expresión la manipulamos de tal manera que ZI multiplica a ambos términos y la KI también divide a ambos términos para llegar a la expresión que aparece aquí. En esta expresión, esta sumatoria es igual a la unidad. Haciendo entonces esta sustitución, llegamos al resultado de que la sumatoria, la que está aquí, debe de ser igual a la unidad. Además, como es vapor la alimentación y está como vapor saturado, las composiciones de la alimentación son iguales a las composiciones del vapor saturado, esto en el punto de rocío. Sustituyendo esta expresión en esta otra, resulta que el criterio del punto de rocío será igual a la sumatoria de YI entre KI. Esta sumatoria debe de ser igual a la unidad, no importando qué formulación de la constante utilicemos. Este sería el criterio del punto de rocío. Y entonces, para evaluar un punto de rocío, necesitamos hacer cumplir este criterio del punto de rocío. Veamos cómo nos queda el criterio del punto de burbuja cuando consideramos la constante de equilibrio ideal, es decir, a partir de la ley de Raoult. Recordando que este es el criterio del punto de burbuja y también que esta es la constante de la ley de Raoult, lo que hacemos es simplemente sustituir esta ecuación en el criterio para que con el valor de la constante ideal, el criterio del punto de burbuja sería tal y como aparece aquí. Sería la sumatoria de XY por la presión I de saturación entre la presión del sistema. Veamos cómo quedaría el criterio del punto de rocío. El criterio sería este, donde sustituimos la constante de equilibrio por la ley de Raoult, la insertamos para que finalmente tengamos la expresión del punto de rocío dada por la ley de Raoult. Veamos también el criterio del punto de burbuja, cómo quedaría utilizando la constante del equilibrio a partir de la ley de Raoult modificada. Este es el criterio del punto de burbuja, recordando la constante del equilibrio de fases por la ley de Raoult modificada, tiene esta expresión. Lo único que hacemos es sustituir en esta parte del criterio y llegar a la expresión o criterio del punto de burbuja dada por esta expresión. Ahora veamos cómo nos quedaría para el punto de rocío. El criterio sería esta expresión, la constante la sustituimos de acuerdo a la formulación de ley de Raoult modificada, sustituimos para que finalmente nos quede la siguiente expresión para el criterio del punto de rocío. Estas las evaluamos mediante modelos de solución para determinar los coeficientes de actividad. Veamos ahora cómo vamos a resolver un flash adiabático, es decir, cuando la operación de flasheo se lleva a cabo mediante la colocación de una válvula a la entrada de la
cámara de separación, recordamos que la operación de una válvula lleva a un proceso de estrangulamiento con la característica de ser un proceso adiabático, es decir, que Q es igual a 0 o que el delta H del proceso es igual a 0. En esta operación de flash adiabático, todo de la alimentación se debe de conocer, es decir, se especifica el flujo, la temperatura y presión, así como la composición de la alimentación. Además, se especifica la presión del separador y Q debe de ser igual a 0. De tal manera que tendríamos que evaluar la temperatura de la operación de flash, así como las composiciones, tanto del vapor como del líquido y los flujos. Para ello, requerimos realizar un balance de energía, donde sabemos que el delta H del proceso va a ser igual a Q y va a ser igual a las entalpías de las corrientes del vapor más la del líquido, que son de salida, menos la de la entrada, que es F por HF. Este debe de ser igual a 0. Este balance de energía tiene dos variables a determinar, o bueno, son varios, ¿no? Es la temperatura, es las composiciones o flujos. En este caso, vamos a reducirlo solamente a que este balance sea función de la temperatura y de fracción vaporizada. De tal manera que al reacomodar esta expresión, que está igualada a 0, despejamos la entalpía de la alimentación, que nos quedaría de esta manera. Del balance de materia total, lo que hacemos es ingresar a L en términos de F y V. Nos quedaría de esta manera del balance global. Si hacemos operaciones de tal manera que se ponga este balance de energía en términos de la fracción vaporizada, recordando V entre F es fracción vaporizada. Y en esta otra parte de la ecuación tendríamos F entre F nos da 1 menos V entre F, que es fracción vaporizada. De tal manera que el balance de energía nos queda en términos de fracción vaporizada de acuerdo a esta expresión. Reacomodando esta expresión, no hacemos más que el término que está de este lado de la ecuación, pasarlo del otro lado con signo contrario. Entonces, este balance de energía junto con la ecuación de Rutherford-Rice, que es un balance de materia y relaciones de equilibrio, tendríamos que resolver el problema del flash adiabático. Tendríamos dos ecuaciones: fracción vaporizada, entalpía vapor, más este término por HL menos HF igual a 0. Esta expresión es el balance de energía y tiene como incógnitas fracción vaporizada y también la temperatura. De este otro lado, o de la ecuación de Rutherford-Rice, tendríamos como incógnita también a la fracción vaporizada, y estas constantes dependen de la temperatura. Por tanto, tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, siempre y cuando la constante de equilibrio no sea función de las composiciones. Si recordamos, es decir, ¿qué pasa si la constante de equilibrio es función, además de las composiciones?
recordando que la entalpía del vapor, de la alimentación y del líquido son función de las temperaturas de las corrientes y también de las composiciones. Pero cuando esto sucede, cuando el sistema requiere que las constantes de equilibrio sean función de la composición, el problema se vuelve un poco difícil y tedioso para resolverlo. En la siguiente figura se muestra el algoritmo para el cálculo de flash adiabático de mezclas multicomponentes. Para dar inicio al cálculo del flash adiabático, se especifica todo de la alimentación, su flujo, las composiciones, temperatura y presión. Con eso se puede evaluar o se evalúa la entalpía de la alimentación. Además, la presión de la cámara de flash, PV, se fija. Entonces, lo que hacemos es, o lo que vamos a hacer es calcular la temperatura del equilibrio, además de la fracción vaporizada y todas las demás variables. Lo que vamos a hacer inicialmente es estimar o suponer una temperatura de equilibrio TV. Después de haber supuesto esta temperatura TV, lo que hacemos es ir al método de flash isotérmico con la temperatura supuesta, resolvemos para fracción vaporizada. Se halla entonces la raíz. Para ello se requiere la constante de el equilibrio y se evalúa mediante la ley de Raoult. Recordar que esta constante de la ley de Raoult solamente es función de la presión, que es PV, y de la temperatura supuesta, TV. Entonces podemos evaluar sin problemas fracción vaporizada. Además suponemos que el procedimiento es desarrollando el cálculo de las constantes con ley de Raoult. Después de haber obtenido fracción vaporizada, calculamos las composiciones XY de la fase líquida y las YesY de la fase vapor, ambas en equilibrio. Con eso calculamos la entalpía del vapor y también la del líquido. Después vamos a el balance de energía. Este balance de energía la etiquetamos como F de TV. Nos ayudará entonces a evaluar la temperatura del equilibrio. Como conocemos fracción vaporizada, evaluamos entalpía V, evaluamos entalpía L y HF, por lo tanto evaluamos F de T. Si tenemos mucha suerte, la temperatura que supusimos en esta parte, si hace que F de T, V, sea 0, es decir, que haga cumplir el balance de energía, entonces la temperatura es la adecuada y entonces terminamos los cálculos. Pero si no, tendríamos que reestimar la variable de tanteo temperatura V, suponer otra temperatura y entonces regresar a este punto hasta que hagamos cumplir el balance de energía. Aquí la recomendación es para esta variable de tanteo, su reestimación la hagamos por ejemplo con un método numérico. Por lo general, no por lo general, les recomiendo puedan hacer el método de regula falsi. ¿Qué requiere el método de regula falsi? Tendrán que suponer una temperatura TV1 y hacer todo lo que ahorita comentamos de tal manera que tengan un cálculo de esa FTV1 y les va a dar un valor para esta función, para este balance
que no va a ser 0, va a ser diferente de 0 y miraremos el signo de f de t. Si es positivo, guardamos ese valor. Si es negativo también. Nuevamente, establecemos otra temperatura TV2 y hacemos los mismos cálculos y evaluamos f de t. Para esta temperatura supuesta, que sería la segunda, checamos que la función o el valor de esta función sea de signo contrario a TV1. Eso es lo que sugiere el método de regula falsi, porque entre las dos temperaturas, TV1 y TV2, estará la correcta. Una vez que f de t más y entre f de t menos, o de signo positivo y negativo, estará también el 0. Pero bueno, ustedes tendrán que checar el método numérico que ustedes quieran. La siguiente figura muestra también el algoritmo para el cálculo de flash adiabático de mezclas multicomponente, variando solamente la variable de tanteo inicial. En este caso, también se fija y se conoce todo lo de la alimentación y además también la presión de la cámara de flash, es decir, del equilibrio. Ahora, en lugar de estimar primeramente, más bien no estimar, sino suponer la temperatura como en el algoritmo anterior, ahora lo que hacemos es suponer la fracción vaporizada y la vamos a suponer igual a 0.5. Con este valor de 0.5 para fracción vaporizada, lo que hacemos es ir y resolver el método de flash, que bueno, ya no sería isotérmico, aquí le coloqué isotérmico, pero más bien va a ser uno de fracción vaporizada para hallar la temperatura, es decir, que esta ecuación de Rats-for-Rice la vamos a resolver conociendo esta fracción vaporizada porque es la supuesta igual a 0.5, conocemos las composiciones de la alimentación, las zetas y esta constante de la ley de Raoult es función de la temperatura PV que se conoce y de la temperatura V, la cual se desconoce, y esta expresión sería una sola ecuación con la temperatura V desconocida. La resolvemos numéricamente y hallamos TV. Una vez que tendríamos TV, además de fracción vaporizada supuesta y la presión V, lo que hacemos es calcular las composiciones del equilibrio, las X y las Y. Después de esto calculamos la entalpía del líquido y la entalpía del vapor para venir y evaluar en este punto el balance de energía. El balance de energía lo habíamos colocado de esta manera, y si este balance de energía se cumple, entonces terminamos los cálculos y la temperatura, el valor de la fracción vaporizada será el correcto. Pero si no, entonces lo que tendríamos que hacer es ahora reestimar la variable fracción vaporizada. Para ello, lo que vamos a hacer es rearreglar este balance de energía, llevarlo a la forma que aparece aquí. Lo que hacemos es tomar esta igualdad a 0 y despejar fracción vaporizada y nos queda de esta manera. Este es el balance de energía y lo que hacemos entonces es calcular esta fracción vaporizada mediante lo que ya conocemos, y el valor que nos dé de fracción vaporizada va a ser el que utilicemos para regresar a este punto y hacer cumplir este balance. De hecho, haciendo esto, el nuevo valor de
fracción vaporizada mediante el balance de energía, estamos haciendo cumplir esta f de phi. Entonces, ¿cuándo pararíamos los cálculos? Cuando esta phi sea igual que la que calculamos. Si no es igual, entonces la nueva supuesta será esta y así tendríamos que ir hasta convergencia y terminar los cálculos de este flash adiabático. Comentarles que qué pasaría si la composición, bueno, no la composición, la constante de equilibrio sea función de las fracciones molares tanto del líquido como del vapor. Bueno, ahí tendríamos que trabajar un poco más porque tendríamos que evaluar la constante en términos de X y Y, de tal manera que aquí tendríamos que calcular también o estimar valores iniciales de las fracciones molares para que entonces hallemos la constante de equilibrio en términos de fracciones molares. Se complica más el asunto para utilizar, por ejemplo, la ecuación de estado de Penn-Robinson en el cálculo de la constante de equilibrio.